Entonces, ahora estaremos trabajando con la clase número 15 de la doctrina de la santificación. En las clases anteriores estuvimos observando la doctrina de la justificación. Dijimos que durante la Agustín de Hipona, la Edad Media, no se distinguía la justificación con la santificación. Se confundía. Los protestantes, cuando llegaron y surgen de la Iglesia Católica, hicieron la diferencia entre la santificación y la justificación. Sostuvieron que es un acto de la libre gracia de Dios, por medio del cual perdona nuestros pecados, nos acepta como justo en su presencia. No es una obra en el interior, sino que es en el exterior, es instantánea y es completa, no es progresiva como la santificación. La santificación es instantánea y progresiva, mientras que la justificación es instantánea, completa, y es un acto exterior que se realiza sobre nosotros. ¿Qué más dijimos? Que la fe es el instrumento mediante el cual nosotros nos apropiamos de la justificación o de la justicia del Señor Jesucristo. Tiene varios aspectos la justificación: el perdón de los pecados, la restauración al favor divino y la imputación de la justicia de Cristo al pecador. El objeto de la justificación es el pecador, el agente de la justificación es Dios, el fundamento, la muerte y la obra del Señor Jesucristo, la condición para apropiarse de esta justicia de Cristo en la fe. Y hay varios resultados de haber creído en Jesucristo que tiene relación con la justificación, paz para con Dios, entrada a esta gracia, nos gloriamos en las tribulaciones. El significado central de la justificación es aceptar como justo o considerar como justo o declarar justo a una persona que ha creído. Dijimos que la justificación es una resta, es el perdón de todos los pecados, pero al mismo tiempo la justificación es una suma. Se le imputa, se le atribuye, se le suma toda la justicia del Señor Jesucristo al alma de la persona que ha creído. También estuvimos viendo la otra doctrina de la regeneración, que consiste en el acto en que Dios imparte una nueva naturaleza espiritual al alma de la persona que cree. También se relaciona con recibir al Espíritu Santo dentro del alma. Es una limpieza del alma, es una resurrección del alma. Y es muy necesario nacer de nuevo para ver a Dios, para tener comunión con Dios, para comprender las cosas espirituales, para ser aceptable a Dios, para ser hecho apto para la vida espiritual. La forma o los medios para que las personas experimenten el nuevo nacimiento, la regeneración: aceptar el mensaje del Evangelio, arrepentimiento y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuáles son los resultados de la regeneración? Vence la tentación, comienza a amar a todos, conoce la voluntad de Dios, es heredero con Cristo y es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo a la clase anterior. Todo esto ocurre en el momento en que uno se convierte al Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver ahora en esta clase número 15 tiene que ver con la santificación. ¿Qué es lo que es la santificación? Y cómo el apóstol Pablo usa el término santos en sus epístolas. ¿Qué enseña el catolicismo romano sobre los santos? ¿Qué enseñó Carlos y John Wesley acerca de la santificación? ¿Qué enseñó Charles Finney acerca de la santificación? ¿Cuál es el significado básico de la santificación? Los medios de la santificación y los tiempos de la santificación. Eso es lo que vamos a ver a continuación en esta clase, como había dicho, que es la clase número 15. Aquí estamos. Como siempre, mis queridos hermanos, a medida que vayamos avanzando, ustedes pueden ir planteando preguntas que vayan surgiendo. Bien, aquí estamos entonces. Habíamos dicho que la salvación es como un estante, ¿verdad?
Eso es, o como un colegio, pero vamos a dibujar un estante acá. Ahí está el estante. Alguien dijo otro nombre, una gaveta, creo que fue lo que dijo. Y ahí están en los estantes. Todo el estante o toda esta gaveta le podemos denominar, para efectos didácticos, claro, por supuesto, eso es lo que quiero expresar o ilustrar, todo ese estante es la salvación. Se le conoce también como la doctrina soteriológica o soteriología. No lo empleo mucho para no asustar a los hermanos, pero técnicamente se conoce como la soteriología, viene de soter, que significa, o sotería, que significa salvación. Y dentro de este estante o de esta gaveta hay doctrinas. Aquí puedo mencionar la fe, tendrían que ser las primeras estas, la fe y el arrepentimiento. Después la conversión, la santificación, ¿qué más? La adopción, la regeneración, acá abajo está la justificación, la adopción con Cristo, pero las primeras para entrar tendría que ser la imagen como de un colegio, la entrada. Pero para poder entrar a disfrutar de todas estas doctrinas se requiere la fe y el arrepentimiento. Cuando nosotros creímos y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, todas estas doctrinas se experimentan al mismo tiempo, instantáneamente. No ocurre primero una y después ocurre la otra, sino que todas simultáneamente. Cuando uno cree y se arrepiente, es santificado, es justificado, es convertido, es salvo, es regenerado también. La regeneración es consecuencia o resultado de haber recibido y creído en el Señor Jesucristo. Adoptado en la familia de Dios y es unido al Señor Jesucristo. Todo eso ocurre simultáneamente. Entonces ahora vemos otra doctrina que tiene que ver con la salvación vista desde otra perspectiva, que es la doctrina de la santificación. Esto ocurre en el momento en que nosotros creímos en nuestro Señor. Y el fundamento y la base de todas estas doctrinas o de todos los resultados o lo que se produce en nosotros cuando creemos y nos arrepentimos es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, allí nosotros éramos redimidos, se estaba produciendo en nosotros la propiciación, la sustitución, la redención, la salvación, la conversión. Tendríamos esa posibilidad de convertirnos. Allí también se fundamenta nuestra santificación, nuestra justificación, regeneración. Bueno, todas las doctrinas se hizo posible gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. Y una de estas entonces es la santificación. La idea de la santificación es separación, separado, apartado, dedicado o consagrado, apartado del mundo para el servicio exclusivo a Dios. Esa es simplemente la idea de la santificación. Implica, sin embargo, la limpieza, la purificación, implica, pero el concepto de santo, de santificación, tiene que ver con, principalmente, fundamentalmente, con ser apartado o separado. La persona es apartada, un día es apartado, o un objeto es consagrado, dedicado para el servicio exclusivo a Dios. Un objeto, por ejemplo, en nuestras iglesias, yo no sé si en toda la iglesia ocurrirá lo mismo, pero en algunas iglesias un instrumento musical, una guitarra, por ejemplo, un acordeón, se consagra en la iglesia para que sea utilizado exclusivamente para el servicio a Dios, para cantar alabanzas a Dios, para ningún otro fin se utilizará ese instrumento. En ese sentido, ese instrumento ha sido consagrado, es un objeto, un instrumento santo entonces, porque está separado de los servicios profanos para el servicio sagrado. También un día, el día sábado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento,
es un día santo, porque se ha apartado, se ha separado de los otros días con la finalidad de que las personas le dediquen ese día a servir a Dios, para imitar a Dios también y escuchar o aprender de las Sagradas Escrituras. También se separaban a las personas en el Antiguo Testamento. El primogénito, por ejemplo, antes de que los levitas se dieran a conocer como celosos de la obediencia a Dios, los primogénitos iban a servir en los asuntos sagrados, eran como en oficiar, sí, en eso, en los servicios sagrados de la comunidad judía del Antiguo Testamento. Iban a servir como sacerdotes. Estas personas eran separadas, eran consagradas. Después los levitas, cuando manifestaron su celo por Dios, cuando fueron capaces de asesinar a los idólatras cuando habían escapado de la esclavitud de Egipto, ellos van a ser consagrados entonces, van a ser santos, van a ser dedicados para el servicio exclusivo a Dios. Los sacerdotes también son separados, apartados. Puede ser entonces un día, una fiesta, un objeto o una persona. Puede ser santo. Un lugar también puede ser santo. El templo es un lugar santo, el tabernáculo de reunión también es un lugar santo. Los templos nuestros actualmente son santos en el sentido de que ha sido apartado, entiéndase bien la idea de santo, hermano, de ser apartado, de ser consagrado, dedicado solamente para los servicios espirituales, servicios cristianos actualmente. Una persona, un día, una fiesta, un objeto, un lugar, son santos en el sentido de que son separados y apartados, dedicados al servicio a Dios. Eso significa fundamentalmente o principalmente o esencialmente el término santo. Implica, claro, más ideas como estar limpio, estar puro también. Esas son las ideas que implican la santificación. No necesariamente tiene que ver con la perfección moral, la impecabilidad. La aspiración es sí a la perfección moral, la impecabilidad en absoluto, porque la impecabilidad es un término técnico que se utiliza en teología y que se aplica solamente a Jesucristo. Jesucristo es impecable, es decir, es imposible que cometa algún tipo de pecado porque se encuentra unido a la naturaleza divina. Y en esa unión a la naturaleza divina le impide el pecar, como estuvimos viendo en las clases anteriores. Pero la aspiración de todos los santos es alcanzar esa pureza moral, pero no se logra alcanzar esa pureza moral en vida. Se logra alcanzar cuando se produzca la glorificación de nuestros cuerpos. En una oportunidad le pregunté, cuando me correspondió predicar en la iglesia, a los hermanos si se consideraban santos. ¿Ustedes son santos? Y los hermanos no respondieron, nadie dijo amén porque le daba temor, le daba vergüenza, lo consideraban como una osadía o un atrevimiento el declararse o autodefinirse como santo, porque no son ellos mismos los que se pueden definir como santos, sino que debe ser una persona externa, alguien que lo conozca, el que lo odió, el que lo puede definir como santo, pero asimismo no consideraron adecuado el considerarse como santo. No sé si ustedes tienen la misma experiencia, mis hermanos, cuando en sus iglesias, si ustedes han escuchado que a los miembros de su iglesia se les ve o se les considera como personas santas, o tienen algún tipo de conflicto con esa definición, aplicársela a los cristianos de nuestras iglesias. Por favor, mis Eh, hermanos, adelante, hermano en Cristian. a una iglesia donde voy a predicar siempre me saludan igual. Hola, santo. Y todos se saludan así. Entonces es Ah, como bastante perfecto, normal. Es porque también el concepto de que Dios habita en nosotros. correcto. Muy bien, hermano Cristian, excelente, muy bien. Está bien entonces, está muy bien instruida esa iglesia. ¿Alguien más, mi hermano, en sus iglesias? O no están muy convencidos de que son realmente santos los hermanos de su congregación? Por lo menos en mi congregación no estaban muy seguros, tenían problemas de afirmarlo.
perdón, en la mía nadie piensa eso. O sea, yo eso estoy hablando de otra iglesia donde me invitan. En la mía todos piensan que somos inmundos. ¿Ah? Ah, Incluso casi negando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ok, ok, ya. Ah, muy bien. Listo, no, Hermano no Pablo, todas las Pero iglesias son iguales. ¿Ve? Ahí usted está viendo que no todos son iguales. de acá de Hermano, hermano Alessandro y después hermano Alex. acá por lo menos como que de los púlpitos igual se dice, pues aquí estamos con los santos, pero así de si alguien nos preguntara del púlpito ¿se considera santo? Yo creo que todos se quedan callados. Pero en cuanto a la predicación, sí se predica de que estamos en la comunidad en la comunión de los santos, que somos, no sé, pues, que se predica así como en ese Ok, sentido. ya. Perfecto. Ah, muy bien. Hermano Alex. sí concuerdo con el hermano Eliezer que en nuestra iglesia también nosotros se predica harto sobre la santidad, sobre hacer llamados a santos, pero como esa santidad posicional, como de un momento a otro, ahora tranquilamente tú eres santo como nominativamente, ese concepto como que no está bien impregnado en la hermandad. Como que no se Ah, ok. sienten santos, no nos sentimos, me incluyo, así como esa santidad como que, no, pero si soy santo posicionalmente porque Cristo me hace santo. Eso. Correcto. Ah, muy bien, hermano Alex. Perfecto. Bueno, eso es frecuente. También lo he escuchado de hermanas que han dado su testimonio y dicen, yo no soy santa, me falta mucho todavía para ser santa. O otra persona que depende de cómo se pregunte también. Porque cuando yo pregunto, por ejemplo, eh, ¿y tú te crees santo? Que esa pregunta, la forma y el tono, eh, parece que estuviese dando una respuesta, ¿cierto? Es como una acusación cuando plantean preguntas como esa. Eh, Hermano, bueno, como un ¿sí? alcance, como un alcance, usted mencionaba que decía algunas hermanas, y a mí igual me pasa mucho que acá en la iglesia se puede identificar mucho que la hermana mujer, como que ¿Mm? siempre se dice como no soy digna, incluso hay algunas que no les gusta, por ejemplo, predicar o coordinar desde el púlpito, prefieren estar abajo, entonces, y es como que se ha intentado de enseñar y escudriñar, que oye, pero que no es, no, como que no debería ser así, pero ella es como que cuesta Mm. que den ese paso. Ah, mira, bueno, quizás puede ser el trasfondo de nuestras iglesias evangélicas y iglesias pentecostales en nuestro país es del catolicismo romano. Quizás son algunos vestigios de ideas católicas romanas que persisten todavía en nuestras iglesias. En el catolicismo romano está el concepto del purgatorio. Una persona santa es aquella persona que ha muerto y que después de haber pasado por un periodo de purificación en el purgatorio, todas las impurezas morales, espirituales, de cualquier naturaleza, han sido eliminadas. Por lo tanto, ahora se encuentra en la presencia de Dios, disfrutando de una visión beatífica delante de Dios. En ese sentido, una persona que en la tierra, la Iglesia Católica Romana, sabe que se encuentra en la misma presencia de Dios, porque cuando alguien ha orado a esta persona difunta, que es un santo, ha respondido Dios a favor de esta oración. Él es un mediador nada más. El santo, por ejemplo, Santa Teresa de los Andes, creo que sí, Santa Teresa de los Andes, viene un católico romano y ora a Santa Teresa de los Andes. Santa Teresa de los Andes le lleva la oración a Jesucristo y Jesucristo le lleva la oración a Dios Padre. Y Dios Padre responde en base a esta intercesión. Entonces, cuando los católicos confirman de que efectivamente Dios respondió a esta oración, se declara a esa persona como santo porque se ha confirmado por, creo que son dos o tres milagros, creo, y se comprueba de que realmente es una persona santa, es decir, ya está en la presencia misma de Dios, pero después de haber pasado por el purgatorio, después de haber pasado por un proceso de beatificación y finalmente una canonización, cuando el Papa lo declara como santo. Quizá esa idea persiste en nuestras iglesias evangélicas e iglesias pentecostales, por eso que existe esa reticencia o esa sospecha de autodefinirse como santo,
porque tienen esa idea de una absoluta limpieza y purificación moral. Pero la santidad de las Sagradas Escrituras, el concepto es separado, apartado, nada más, consagrado, dedicado al servicio o dedicarse exclusivamente al servicio a Dios. Me pasé, Hola creo que hermano, pasé. Esto no lo vi. Ah, sí, Antiguo Testamento. Pastor Esteban, bendiciones. ¿cómo está usted? Buenas noches. Llegué un poquito Buenas atrasado, los noches. hermanos también. Bendiciones. Hermano, se quería, pero ya lo dijo, quería acotar. Yo vengo recién integrándome, pero lo que yo tenía entendido, bueno, ahora que ¿Mm? estamos estudiando teología es más difícil, pero corríjame usted, eh, santo tiene una raíz latina y lo que yo enseño en mi iglesia es que el término tiene que ver con estar apartados. Santo Mm, es estar apartados, apartarse. Cuando Cristo nos llama a ser santos, nos dice apartarse del mundo, ¿no es cierto? Estar sí, apartado de las cosas malas lo más que se pueda. Entonces, eso es correcto. por lo menos lo que yo enseño acá en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en ese aspecto, no en el aspecto de casi divino o sentirse igual que Cristo, porque no vamos a ser. ¿Me entienden? Esa es más o menos mi acotación, mi hermano. Bendiciones. Muy bien, Pastor Esteban. Sí, efectivamente, es eso, apartado, apartado, separado, dedicado al servicio a Dios. En el Antiguo Testamento el vocablo era kadás o kadés. Ser santo, estar limpio. Y se utilizaba en varios sentidos. Ahí ya lo habíamos mencionado: el sábado, el primogénito, el pueblo de Israel, los levitas, tabernáculo, el templo, entre otros, son apartados, separados para el servicio a Dios. Antiguo Testamento, entonces, Kadás y Kadés. En el Nuevo Testamento son varios vocábulos: Agiasein, Agiasmos, Agioi. Estos términos todos vienen de agio, que significa santo. Son conjugaciones nada más. No es que tengan una connotación, otro significado, sino son conjugaciones, como por ejemplo cuando digo trabajar, eh, he trabajado, trabajaré, o trabajo, o trabajamos, o me trabajan, y yo trabajo. Son conjugaciones nada más. Uno de estos es agiasein, hacer santo o santificar. Se utiliza tanto pasivo como activo. Se usa más de 2 docenas de veces. Cuando hablamos acerca de una voz en la gramática griega, voz activa y voz pasiva, tiene que ver con la acción del sujeto. Yo soy el sujeto, por ejemplo, voy en un vehículo y digo, yo choqué un árbol. La acción de chocar lo realicé yo, y que soy el sujeto. Por lo tanto, estoy realizando o desarrollando una oración en una voz activa, porque el sujeto, yo realicé la acción. Ahora lo voy a transformar esa misma oración en una voz pasiva. Iba por la carretera y fui chocado. La acción ahora de chocar se realizó sobre mí. Yo recibí la acción del choque. Ahí estoy empleando una oración en una voz pasiva. Yo recibo la acción. Entonces, el vocablo agiasein en el Nuevo Testamento se utiliza en esos dos sentidos. La santificación la recibe el creyente, pero por otro lado, el creyente realiza la acción de santificarse también. ¿Se entendió, mis hermanos? Por favor, me dicen, me indican si entendieron la idea de voz pasiva o voz activa, por favor. No quedó duda con respecto a esas voces, voz activa y voz pasiva. ¿Se entiende? Ah, ok, perfecto. Todos entendieron, ¿verdad? ¿Alguien que no haya entendido para dar más ejemplos? Entendido, hermano. Excelente, muy bien. Creo que falta un hermano aquí que se salió, ¿o no? Claro que no lo estoy viendo todo aquí. No, acá están todos. Bien. No, acá arriba queda mejor. Bien. Agiasmos es separación o santificación, se usa 5 veces, y agioi se usa más de 60 veces. En las epístolas del apóstol Pablo ahora, ¿cómo utiliza el apóstol Pablo el término agiasmos? En griego es agiasmos. Cristo llegó a ser nuestra santificación. En 1 Corintios capítulo 1, verso 30, dice: más
por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y ahí se está indicando que nosotros somos santos gracias a la obra que Cristo ha realizado en nosotros. Dios nos ha santificado por la obra de Cristo en la cruz. También se usa el verbo agiasein para referirse a un tiempo pasado de la santificación. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, dice en la introducción de la epístola, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, a la iglesia que, de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ahora dice que Cristo es el que ha santificado a los creyentes. Pero también luego dicen llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. Ahí encontramos en ese pasaje bíblico de 1 Corintios 1:2 los dos tiempos de la santificación. El primero es el tiempo en que nosotros creímos en Jesús de Nazaret. Cuando nosotros creímos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos santificó, es decir, nos separó del mundo, nos apartó del mundo, nos consagró y nos dedicó al servicio a Dios. Tiene un nombre esto también que un hermano, el hermano Alex lo mencionó, de la santificación posicional también se lo denomina. Nosotros posicionalmente somos santos, es decir, Dios nos puso en una posición de santos, nos apartó. También implica la idea de la purificación, por supuesto, es decir, la limpieza está implicada en la santificación, porque en ese momento se nos perdonó todos nuestros pecados y nos perdonó todas las culpas de nuestros pecados, los pecados pasados, presentes y futuros, todos han sido perdonados. Y también se nos da la fuerza, el poder para vencer el pecado. Ahora tenemos poder y control sobre el pecado. Ya el pecado no nos puede dominar ni controlar, sino que nosotros podemos controlarlo y dominarlo ahora. Eh, pero queda otro aspecto que no está presente ahí cuando nosotros creímos que en el futuro se va a llevar a cabo la glorificación de nuestros cuerpos. Y luego en el verso bíblico, en el texto dice, llamados a ser santos. Ahí encontramos el otro tiempo de la santificación. El primero es instantáneo o posicional cuando nosotros creímos, y luego el otro tiempo es progresivo. Nosotros debemos progresar en la santificación. Por eso que el apóstol Pablo dice, llamados a ser santos. Los cristianos son llamados a ser santos, deben crecer en la santificación, deben progresar, deben madurar en la santificación, deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto demanda un esfuerzo. Cuando hablamos acerca de que el creyente, me gusta esto, los hermanos antiguos, bueno, todavía no son antiguos. Cuando hablo de antiguo es como que ya no existían. Los hermanos todavía están ahí presentes. Pero los hermanos más ancianos, los pastores también dicen, debemos esforzarnos. Esto depende de quién, cómo entienda el concepto en su mente, cómo entiende la salvación. Pero sí hay una formación bien sólida en cuanto debemos esforzarnos, debemos continuar perseverando. Tiene que ver con la santificación, no tiene que ver con la salvación, sino con un aspecto de la salvación, que es la santificación. Debemos asistir a la iglesia, debemos orar, debemos practicar el ayuno, que son las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la asistencia a los cultos, los retiros espirituales, los devocionales, la lectura de la palabra, los estudios bíblicos, yo lo dije creo, los estudios bíblicos, la escuela dominical, las medias vigilias, la mentoría, la sencillez, el estar bajo un mentor o bajo la sumisión de alguien que nos pastoree, todo eso son disciplinas espirituales. Y en las disciplinas espirituales demanda un esfuerzo, una perseverancia, una consistencia, debe perseverar, pero no para la salvación, porque ya es salvo, o para asegurar la salvación en el sentido de que si yo no realizo estas disciplinas espirituales, eventualmente la voy a perder.
entiéndese bien lo que estoy hablando, de la santificación, sino es para progresar en la santificación, para crecer en la santificación, para madurar la fe, para crecer en la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Es para, la santificación tiene que ver con ser cada día más como Jesús es. La salvación no es el fin del destino y la vida, el propósito final del ser humano aquí en la tierra, sino que la salvación es el inicio de la vida cristiana. Es el inicio de un proceso de restauración, de reestructuración de la vida. Nada más y nada menos que eso es la conversión, una reestructuración de la vida. Es una restauración del ser humano. Cuando nosotros estábamos en el huerto del Edén, Adán y Eva cuando pecaron, la raza humana se corrompió, se deformó la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos convertimos, iniciamos nuestra vida cristiana, iniciamos el proceso de la restauración de esa imagen de Dios en nosotros que se perdió en el huerto del Edén, o se estropeó en el huerto del Edén. No se perdió totalmente la imagen de Dios en nosotros, seguimos siendo seres humanos. Recuerde la gracia preveniente, cuando hablamos de en qué consistía la gracia preveniente, es el fundamento del ser humano, es decir, la esencia del ser humano. Somos seres humanos porque tenemos la imagen y semejanza de Dios precisamente por la gracia preveniente. De lo contrario, seríamos bestias o seríamos demonios. Por lo tanto, la imagen de Dios continúa, persiste en cada uno de nosotros, pero está muy estropeada. Cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, entonces esta imagen de Dios comienza a restaurarse. Por lo tanto, ahora nos encontramos en un proceso de restauración. Estamos creciendo ahora a la imagen del Señor Jesucristo. Eso tiene que ver con la santificación, con reproducir la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. La ambición, entonces, de todos nosotros, la, la meta, el objetivo que nosotros debemos reunir como cristianos es el enfoque, no, no es alcanzar la salvación o no perder la salvación. El enfoque es, y la meta final, la ambición es ser cada día más como Jesucristo es. Y el éxito, porque Él es la imagen del Dios invisible, Él es la imagen de Dios, en carácter. Nosotros debemos ser cada día más como Jesucristo, no en esencia, sino en carácter, como Él es, porque Él lo dijo así, es un mandamiento de Dios. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Y el apóstol Pablo también lo dijo, debemos ser como Cristo. Además que la elección fue para eso también, para reproducir la imagen de Jesucristo en nosotros, crecer a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El éxito entonces de una iglesia consiste en precisamente en la santidad de los creyentes. No tiene que ver con la cantidad de miembros que tenga, o los recursos económicos que tenga, o en el sitio en el cual se ha establecido con su templo, sino que el éxito de una congregación se mide por la calidad de los miembros, por el carácter de sus miembros. Si son los miembros, la mayoría, más parecido a Cristo o no. Así se mide el éxito de la perspectiva cristiana. Porque esa es la finalidad de la santificación. Ser como Cristo es. Ser otro Cristo hacer relucir la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es realmente una vara muy alta que nos ha dejado el Nuevo Testamento, la Biblia o el Evangelio. Es una aspiración muy ambiciosa. No sé cómo lo considera usted, mi hermano, ¿es muy ambicioso aquello? ¿Inalcanzable? ¿Una utopía? ¿Algo imposible? ¿Qué cree usted? ¿O estoy exagerando con respecto a la finalidad de la santificación? Es que yo creo que si no, no se hubiera mencionado en la Biblia. Claro, claro, yo sé que es complejo, difícil, pero esa es la meta, ese es el objetivo. Por eso miramos a Jesucristo, no miramos al pastor,
no miramos a los hermanos, no miramos a la denominación, sino que miramos a Jesús de Nazaret. Nosotros queremos ser como Jesús, no como nuestro pastor o el fundador de alguna iglesia, por mucha admiración que les tengamos, pero lo que no nos pide que seamos con Martín Lutero. Bueno, aunque si alguien conoce a Martín Lutero, realmente en su biografía no le gustaría ser como él realmente. Tenía un carácter muy duro, muy violento, muy agresivo el hombre. O como Zwinglio, por ejemplo, o Tyndall, Wycliffe, Juan Hus, o Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, los predicadores, se puede identificar con el Juan Crisóstomo. O, ¿qué más? Ulrico Zwinglio, no sé si lo mencioné. O John Knox, Melanchthon, a otro. O Juan Calvino, Agustín de Hipona. O John Wesley también. O Whitfield, el predicador extraordinario. Alguien dijo que se escuchaba su sermón cuando predicaba al aire libre a 3 kilómetros de distancia. Tenía un vocerrón pero tremendo. O Moody, o Spurgeon, o Billy Graham, G. Ávila. Sino que la Biblia nos dice que debemos ser como Jesucristo es. Bien, Como Jimmy Swaggart, como homenaje. Sí, yo cuando escuché, bueno, yo no tuve la oportunidad de escucharlo en su época. Lo escuché después que me convertí al Evangelio, pero realmente impresionante, impactante, impactante. Yo me puse a llorar cuando lo escuché, porque realmente extraordinario como Dios lo usaba al hombre, ¿eh? Le estaba hablando realmente al corazón. Dios el que estaba hablando ahí, por medio de ese varón de Dios. Bien, había dicho que nosotros somos llamados a ser santos, entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahí tenemos un tiempo pasado, pero también está el aspecto progresivo de la santificación, llamados a ser santos. Y después, en el capítulo de 1 Corintios, capítulo 6, verso 11, dice, y esto erais alguno de vosotros. Ahí comienza a listar una multitud de pecados, borrachos, delincuentes, y no recuerdo qué es lo que decía, había tal homosexual igual ahí, inmorales, corruptos. Bueno, todos los pecados. Pues él listó algunos pecados para incluir a todos los pecados. Y luego dice el apóstol Pablo, y esto era y algunos, se lo dice a los corintios, mas ya habéis sido lavados, eso implica la santificación, el perdón de los pecados, ya habéis sido santificados, apartados, separados, dedicados a Dios, ya habéis sido justificados. ¿Qué le parece? Toda la obra que ha hecho Jesucristo, es decir, Dios lo declara justo. Dios no lo ve con pecado. Y Dios, cuando ve a un creyente, lo ve como si nunca este creyente cometió algún pecado jamás en toda su vida, ni se le ha pasado por la mente el pecar. Así Dios lo ve en esta doctrina de la justificación. En el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor hemos sido santificados y justificados, limpiados y lavados por la obra de Cristo, en el nombre de Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Y por eso se le llama santo, porque su tarea fundamental es la santificación de todos los creyentes. ¿Qué más? Se usa el sustantivo para referirse a apartarse de la inmoralidad sexual. En Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, ahí en realidad está hablando acerca del adulterio, parece, ¿eh? Porque dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero el vocablo en griego es porneia, y porneia es una inmoralidad sexual, sin precisar qué tipo de inmoralidad sexual se refiere específicamente o concretamente. Se traduce al castellano acá como fornicación, yo no sé cómo lo traducen en otras versiones, pero es esa la idea. Pero tendría que ser adulterio en castellano ahí, por el contexto. Se usa el verbo para referirse a la santificación escatológica de los creyentes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí se va a producir entonces al final de los tiempos, en los tiempos escatológicos, aunque ya estamos nosotros viviendo los tiempos escatológicos, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cristo nos ha santificado, el Espíritu nos ha santificado y ahora dice Dios, es decir, el Dios Padre.
El mismo Dios de paz os santifica por completo. El que santifica entonces es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a santificar por completo. En estos textos entonces que tenemos acá, en la epístola del apóstol Pablo, encontramos los tres tiempos de la santificación. La santificación instantánea, o también se le conoce como la santificación posicional, luego la santificación progresiva, que incluye ahí un esfuerzo humano, porque la primera no hay ningún esfuerzo, solamente la fe. Se debe creer y se santifica y Dios lo aparta y le perdona todos los pecados. Y le da la fuerza para vencer el pecado. Es una obra completa de Dios ahí. Pero la santificación progresiva es un esfuerzo humano, es una obra humana, es una disciplina, una perseverancia. El ser humano, el creyente, debe crecer y santificarse a sí mismo. Eso dice el libro de Apocalipsis. El que es santo, santifíquese más cada día. Y esa santificación culmina con la segunda venida de Jesucristo. Cuando Él vuelva, va a completar la obra de la santificación. Comienza la obra nuestro Señor cuando nos convertimos a Jesucristo y Él concluye la obra de la santificación. Y entre medio debemos nosotros esforzarnos y crecer en la santificación. Pero tampoco por nuestras obras nos vamos a santificar completo, sino que Dios es el que nos va a santificar completo cuando glorifique nuestros cuerpos. Cuando resuciten los cristianos que hayan muerto, y si estamos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos reuniremos en las nubes con nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo, aquí yo digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. El cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial, en un cuerpo semejante a los ángeles, en el cuerpo semejante al Señor Jesucristo. En ese momento se va a extirpar la naturaleza pecaminosa. Yo creo que el término está bien, se entiende, extirpar, ¿verdad? Más que mutilar, extirpar la naturaleza, porque mutilar es como cortar algo que estaba pegado a nosotros. En cambio, la extirpación es algo que está dentro de nosotros, que es la naturaleza pecaminosa. Dios extirpa la naturaleza pecaminosa, lo saca y no queda ningún elemento, ningún vestigio de naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Por lo tanto, en esa situación ya estaremos con el Señor para siempre, en el paraíso. Y ahí será imposible pecar. Ya no será posible el pecado. ¿Por qué? En el paraíso. Porque ya no hay pecado. Se ha extirpado la naturaleza pecaminosa. Allí no hay nadie que pierda las... Alguien puede pensar, pero si nosotros tenemos libre albedrío siempre, entonces podremos nosotros en el paraíso arrepentirnos y salir de ahí y dejar de creer en Dios. Es imposible hacer eso porque ya estamos en un cuerpo glorificado, ya no hay ningún vestigio de pecado. Ya pasó por ese proceso del pecado en el cual nosotros estamos sujetos hasta el día de hoy o actualmente. Ahora se entiende mejor entonces el, el concepto de sin santidad nadie verá a Dios. El que hace que el creyente pueda ver a Dios es Dios mismo, por medio de la obra de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que está produciendo la santificación en el creyente. Y cuando glorifica al creyente, le va a extirpar su naturaleza pecaminosa, por eso que podremos ver a Dios. Todos los que crean en Cristo pueden ver a Dios por la fe. En Cristo podemos ver a Dios. Para eso murió Cristo, para santificarnos y poder ver a Dios. Además que recuerde que todo esto se produce simultáneamente cuando creímos. Santificación, regeneración, somos hijos de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo y ahora santo. ¿Algún, algún comentario, mis queridos hermanos? Hasta ahora.
¿Ningún comentario? Muy bien, sigamos entonces. Eso es lo que dice el apóstol Pablo entonces en sus epístolas. En Hebreo ahora, ¿qué dice el libro de Hebreos con respecto a la santificación? La santificación inicial en Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Eso tiene que ver con la santificación inicial o posicional, cuando nosotros nos convertimos a Jesús de Nazaret. Depende esta santificación no de nosotros. Si nosotros crecemos en la santificación, utilizamos las disciplinas espirituales para santificarnos, no es para ser santos, sino para crecer en la santificación, porque ya somos santos. Las disciplinas espirituales lo realizan los santos, porque ya lo son. Ahora simplemente deben crecer más en la santificación, porque ya son santos, no para hacerlo, sino porque lo es. Depende de porque la santificación depende de la ofrenda de Cristo hecha una vez y para siempre. El capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el escritor de Hebreos. Los cristianos han de santificar en sus corazones a Cristo como Señor y estar siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en vosotros, dice el apóstol Pedro en capítulo 3, en el verso 15. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Buen consejo ese, mi hermano, para los apologetas, los que aparecen en internet, cuando corresponde defender algún punto de vista doctrinal, con mansedumbre y con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Hijo oró al Padre para que santificara a los discípulos en la verdad. Eso lo dice Juan en el capítulo 17, en el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Había un joven que le preguntó a su pastor que no importaba cuánto leyera la escritura, no lograba retener toda la información que leía. Y el pastor le dijo, no se preocupe, cuando usted le echa agua a un colador, usted ve que no retiene todo el agua, pero sin embargo, mientras más agua le eche, usted notará que el colador está más limpio que antes. Así que le dijo que siguiera leyendo la escritura para purificarse. Bueno, en base a ese pasaje bíblico, es la verdad, la palabra de Dios, es la que santifica. Vosotros ya estáis limpios, le dijo Jesucristo a los discípulos, por la palabra que yo les he hablado. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Por los discípulos el Hijo oró, yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Eso lo dice Juan capítulo 17, verso 17. Bien, la Biblia es un instrumento entonces para la purificación, el medio para la purificación. La Biblia y la fe y el arrepentimiento. El fundamento es Jesucristo. ¿Quién es el que realiza esta obra de santificación? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como hemos estado viendo en los versículos bíblicos. Y es una acción tanto pasiva, es decir, yo recibo la santificación, pero al mismo tiempo se utiliza en voz activa, es decir, yo debo santificarme a mí mismo. Las epístolas paulinas, ahora, como el apóstol Pablo utiliza el término santo, agís, en el Nuevo Testamento, en referencia a los cristianos de una localidad. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor y nuestro. Los cristianos de una localidad le denomina santo entonces, llamados a ser santo, todos
los cristianos de una determinada zona geográfica, como sinónimo de cristianos igualmente. En 1 Corintios 6:1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Ese pasaje bíblico tiene que ver con los conflictos internos de los hermanos de Corinto. Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Los cristianos de Corinto les gustaba llevar a sus asuntos como la gente lleva sus asuntos particulares para que le vaya a solucionar la televisión, una jueza. Aquí en Chile creo que hay una que se llama jueza, que soluciona los problemas de los chilenos. Y en Miami está la doctora Apolo. Los corintios llevaban sus asuntos para exponerlos públicamente. Es un tema cultural, sin embargo, porque ellos cuando no tenían dónde recrearse, entonces la gente iba a escuchar los litigios, los conflictos, cómo solucionaban los problemas los abogados, porque ellos se exhibían en, en Grecia y solucionaban sus problemas. Le gustaba a la gente cómo eh, el arma o la retórica que ellos exhibían. Y los corintios, como era su costumbre, su cultura, ya eran hermanos, no tenían reparo en ir a solucionar sus conflictos a los tribunales públicos para que toda la gente lo pudiera ver. Por eso el apóstol Pablo le dice, ustedes deben solucionar estos problemas entre ustedes mismos, y ustedes van a juzgar al mundo de los ángeles. ¿Cómo no pueden juzgar estos asuntos entre ustedes mismos? Deben llevar este asunto delante de los santos, es decir, delante de los cristianos. En 1 Corintios capítulo 14, verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Se usa también en las epístolas paulinas el vocablo agis en un sentido escatológico, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y luego dice, ¿o no sabéis que los santos, los cristianos, se refiere acá, de Corintios, juzgarán al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas tan pequeñas? No nos describe cuáles eran los conflictos que tenían los cristianos de Corintio, pero pueden ser conflictos de cualquier naturaleza que nosotros hemos sido testigos en nuestras propias congregaciones. Un problema con un hermano que le consiguió plata y después no pagó, temas como eso. O porque le miraron mal, o interpretaron mal alguna acción y consideraron que el hermano fue injusto con él. Entonces, todos estos temas lo llevaban a los tribunales de justicia. Y así lo solucionaban. Pero son los cristianos los que van a juzgar al mundo. Los cristianos de Corintio se le denomina santos. Ahí estamos viendo en varias ocasiones. El apóstol Pablo dice, ellos son santos, vosotros los santos, juntamente con en todo lugar invocan el nombre del Señor. Pero los corintios actuaban de una manera carnal, eran carnales. El apóstol Pablo le dice a los corintios, yo a ustedes no le pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Porque algunos dicen de ustedes que es de Pablo, otros dicen que es de Cefas, otro que es de Apolo, y otros, probablemente los más espirituales, decían yo soy cristiano. Como hoy día alguien puede decir yo soy católico romano, yo soy de la iglesia de Antioquía de Siria, yo soy de la iglesia metodista, de la iglesia luterana, la primera iglesia evangélica del mundo, de Martín Lutero nada más y nada menos, reformado de la reforma de Ginebra, heredero de la legítima reforma de Juan Calvino en Ginebra. Otros dicen yo soy pentecostal, y los más espirituales dirían yo no soy ni ortodoxo, ni católico romano, yo no soy ni luterano, ni reformado, ni pentecostal, yo soy cristiano. Así estaban los cristianos de Corintios en esta época. Es decir, habían grupos, grupos, distintas tendencias o sectas dentro de, no sé, no es secta, sino
de partidos, eso es lo que había en la iglesia de Corinto. Pero no solamente habían partidos internos, sino que también habían clasismo dentro de esta congregación, porque los que tenían más recursos económicos, lo más probable que eran dueños de alguna tienda, de púrpura, vendedores de púrpura, por ejemplo, algunos cristianos. Otros eran dueños de algunas embarcaciones, de negocios, tenían intercambios comerciales con otras nacionalidades, y le iba muy bien. Entonces ellos se juntaban aparte y llegaban primero, se adelantaban a tomar la Santa Cena y se reunían, tenían una convivencia. A esta fiesta se le denominaba la fiesta ágape, la fiesta de amor. Pero amor entre ellos mismos nada más, entre los que tenían recursos económicos, porque se adelantaban y los pobres venían después, probablemente después de cumplir con su trabajo en el campo o cualquier actividad que demandara fuerza física, porque eran esclavos. Después llegaban los esclavos, tarde. Y estas personas, los que tenían recursos económicos, se banqueteaban. No dice qué banquete, bueno, hay que recurrir ahí al contexto histórico, que era lo que se servía a la gente en Corinto en esa época. Pero supongamos harta carne, hartas comidas, de seguro que había vino, porque es evidente que había vino ahí, y algunos se excedían en cuanto a la toma de copas o jarros de vino. Y llegaba luego a la Santa Cena, después se iban a la Santa Cena, después de esta fiesta se iban a la Santa Cena, a la iglesia. Y llegaban tambaleándose los hermanos, medio mareados, a tomar la Santa Cena, imagínense. Llegaban borrachos. Habían también problemas, discusiones, tenían conflicto interno, lo llevaban a los tribunales de justicia pública, habían inmoralidades, de tal manera que uno vivía juntamente con su madrastra, con la esposa de su papá. No se sabe si el papá estaba vivo, estaba muerto, lo más probable que haya fallecido, pero esto era reprochable para la cultura, incluso para la cultura greco-romana. Inaceptable, eso se veía como incesto. Ya debían haberlo a esa persona expulsado de la congregación porque estaba trayendo reproche a la iglesia de Cristo. ¿Qué otros problemas había en la iglesia? Eran muy desordenados en cuanto al ejercicio de los dones espirituales. No le faltaba ningún don espiritual. Todos los dones espirituales estaban presentes en esa iglesia. Las lenguas, las profecías, la interpretación de lenguas, las sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe. Todos los dones estaban en ejercicio en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo no reprime los dones, sino que los canaliza simplemente. Pero a todos ellos le dice, ustedes son santos, santificados, la comunidad de los santos, pero son carnales, claro, ahí está la evidencia de que son carnales, son inmaduros espiritualmente. Por lo tanto, es natural, no es contradictorio, ese no es el ideal tampoco, en que una iglesia puede ser santa y al mismo tiempo carnal. En griego se utilizan algunos vocablos para referirse a carnal. Uno es sarkikos y el otro es sarkinos. Sarkikos es un incrédulo que vive dominado por la carne, naturaleza pecaminosa. Sarkinos es un creyente, pero que está sujeto todavía y actúa como si fuera un carnal. Los cristianos de Corintios son sarkinos, es decir, son carnales, actúan como si fueran carnales, pero son santos. Por lo tanto, es posible que una iglesia sea santa, o un cristiano sea santo, y al mismo tiempo sea un carnal, un inmaduro y un pecador. No es contradictorio el término santidad, porque santo significa apartado, separado. Ahora esa persona que es carnal debe actuar como santo. Aquella persona que es santo, pero que al mismo tiempo es pecador, ahora debe crecer en la santidad y abandonar los pecados. Pero no es contradictorio. Y ni tampoco los dones espirituales, como estamos viendo, simplemente mirando a la iglesia de Corintios. Los dones espirituales recuerde que son dones, los dones espirituales, son dones, son regalos de Dios, en la finalidad de edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. No son recompensa por la consagración o por el grado y la intensidad de santidad que tengan los creyentes. Observen los corintios cómo eran, no les faltaba ningún don. Por lo tanto, es posible de que las personas sean carnales y también tengan dones espirituales, es posible.
Si usted ve en su iglesia a alguien que tenga dones espirituales, pero que tenga mal carácter, por ejemplo, que se lleve mal con la gente, pero, pero habla en lengua y profetiza, o puede tener el don de profecía o sanidad, es como los corintios. No se debe reprimir el don en ese sentido. Lo que le falta, y para evitar traer reproche al cuerpo de Cristo, que tiene dones espirituales, lo ejerce, pero al mismo tiempo tiene un mal carácter, entonces debe fomentarse en él el desarrollo del fruto del Espíritu, que tiene que ver con la santificación. No se debe reprimir, sino que, no se debe cuestionar, sino que se debe fomentar en él el fruto del Espíritu. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, hasta ahora? Ningún comentario. Están ahí, ¿verdad, hermanos? ¿No se han ido? ¿No se congeló la imagen? Todo claro, profesor. Ah, perfecto, muy bien. Continuemos entonces. Continuemos. El libro de los Hechos de los Apóstoles se utiliza también el término santo, agís, como sinónimo de cristianos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, se refiriéndose a Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Se utiliza entonces el término santo como sinónimo de cristianos. Luego en Hechos capítulo 26, verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Dice el apóstol Pablo ahora haciendo su declaración o contando su testimonio. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. La culpabilidad que sentía al remordimiento del apóstol Pablo, pues no se convirtió al Señor. Yo di mi voto cuando mataron a los cristianos, dice Pablo. Por eso él no se considera digno de ser llamado apóstol. Dice, yo como un abortivo, como fuera de tiempo, fui llamado al apostolado, pero no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a los santos. En un pasaje, santo y viuda se menciona como si fueran grupos puntuales diferenciados entre sí, en el capítulo 9, verso 41. Y él dándole la mano levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue el apóstol Pedro. Los pasajes que se usan agis, que es santo, como estamos viendo, en el libro de Hebreos y en el libro de Judas. A todos los creyentes originales deben perseverar los cristianos en seguir enseñando lo que le fue entregado una vez y para siempre a los santos. Se refiere a los que le precedieron en la fe. Y en eso consiste la fe cristiana. La fe cristiana no es, en cuanto a la doctrina, no es innovar, no es ser original, no es descubrir algún significado oculto en la doctrina bíblica, sino simplemente conservar lo que se nos ha transmitido en las generaciones pasadas. De lo que se nos dijo en la Biblia, por supuesto, lo que dijeron los cristianos, no lo que, si hay una enseñanza errada, por ejemplo, en una iglesia cuenta un pastor, yo creo que fue verdad esto, no creo que esto estaba mintiendo, pero dijo que asistió a una iglesia y todos los hermanos comenzaron a saltar cuando cantaron el himno, después cantaron otro himno, saltaban otra vez, cuando cantaban los coros seguían saltando. En cada momento cuando cantaban, todos los hermanos saltaban. Y lo encontró curioso esto, el pastor le preguntó a la autoridad espiritual de la iglesia, yo me he dado cuenta que cuando cantan acá, los hermanos se ponen a saltar. ¿Por qué en cada momento saltan? Porque la Biblia le respondió el pastor, porque la Biblia dice que hay que alabar al Señor con salterío y arpa. Por esa razón todos los hermanos saltaban en esa congregación. O en otra iglesia, no ingresan al cementerio a sepultar un difunto porque dice la Biblia que dejad a los muertos enterrar a sus muertos. Por eso
no entran al cementerio a ayudar a sepultar a un difunto. No me refiero a esas enseñanzas erradas, sino me refiero a las enseñanzas tradicionales, históricas de las iglesias cristianas que nos han transmitido a través de todos los tiempos, de estos 2000 años de historia del cristianismo, como la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, la divinidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. Pero no es innovar en estos temas doctrinales, sino predicar lo que siempre se ha dicho a través de estos 2000 años de historia del cristianismo. A los cristianos que reciben saludos también, los destinatarios de una carta, también se les denomina santos. A los cristianos recipientes de la carta, también se les llama santos. En Apocalipsis saluda las oraciones de todos los santos que llegan a la presencia de Dios. Se menciona la perseverancia y la fe de los santos. Aquí está la fe y la perseverancia de los santos. En el juicio, los profetas y los santos recibirán la recompensa como siervos de Dios, dice el libro de Apocalipsis. Por lo general, Apocalipsis continúa con el uso de santos como sinónimo de cristianos. Todos los cristianos en Apocalipsis son santos, porque santo significa apartado, separado, dedicado para el servicio de Dios, apartado del mundo, de lo profano, para que se dedique y sirva a Dios. Esa es la idea de la santidad de la Sagrada Escritura. Bien, mis queridos hermanos, vamos a descansar un momento y después continuamos la segunda parte de la santificación. Es una muy hermosa doctrina esta de la santificación. Nosotros, bueno, todos los que estamos acá somos de iglesias pentecostales. Nuestras raíces pentecostales, mis hermanos, son de, bueno, son puritanas, son pietistas. Y en cuanto a la doctrina de la santificación, bueno, los puritanos sí tienen relación con la doctrina de la santificación, porque entre otros aspectos los puritanos fueron los que hablaron acerca de la santificación externa, de mostrar la santificación, no realizando ciertos actos externos, como por ejemplo no asistir al teatro, no ir a la pelea de gallos o torneos donde están los animales, vestir de una determinada forma. Y también surge el pentecostalismo de los movimientos de santidad en los Estados Unidos. Por eso las iglesias pentecostales hacen énfasis en la santificación. Si tuviesen o tuvieran las iglesias nuestras antecedentes o conociera la doctrina del movimiento de santidad, se predicaría desde un punto de vista mucho más positivo la santificación, no tanto sembrando el terror, el temor, para fomentar como estrategia para fomentar la santificación de los creyentes. También proviene de John Wesley, del metodismo, de John Wesley. Tienen en su libro muy pequeñito, que se llama La perfección cristiana, habló acerca de la santificación. Esas son nuestras raíces, del movimiento de santidad, del movimiento metodista, de lo que dijo John Wesley. Pero a su vez, el tema de la santificación de John Wesley lo extrae de Jacobo Arminio. Él fue el que abre la puerta, Jacobo Arminio abre la puerta para que lo desarrollara John Wesley de esta santificación como una segunda obra de gracia. Pero a su vez, tanto Jacobo Arminio como John Wesley extraen la doctrina de la santificación, el, desarrollada, elaborada teológicamente, de los padres del desierto, de los padres de las iglesias orientales. Por eso le da mucho énfasis a buscar la santificación, a perfeccionarse espiritualmente. Los del Oriente le llaman la divinización del creyente. Acá, en el Occidente, las iglesias wesleyanas, en las iglesias Movimiento de Santidad, como la perfección cristiana. En la segunda parte de la clase estaremos viendo cómo el catolicismo romano entiende la santificación, los puritanos, John Wesley, Charles Finney, cómo han entendido la santificación a través del tiempo. Y después vamos a concluir o realizar una elaboración sistematizada de la doctrina de la santificación. Nos vemos entonces, mis queridos hermanos, a las 9 en punto. Vamos a descansar media hora.